Bueno, les quiero presentar al licenciado César Elizondo Valdés. Él es casado, tiene 4 hijos. Le damos también un fuerte aplauso y lo recibimos con mucha disposición de recibir lo que nos va a comentar. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, primero que nada, 12 puntos para la comunicación. Los vamos a venir resumiendo a 2 cosas muy sencillas que vamos a ver más adelante. Pero bueno, primero que nada les cuento la historia. Estaba yo arrodillado, con las manos en el piso, las rodillas en el piso, en la grava, detrás de un contenedor de basura, de esos que vemos en el Oxxo, de esos contenedores que vemos en todos lados. Escuchaba yo a las personas que nos perseguían, estaban del otro lado del contenedor, mis manos pues ahí tocando la grava, las rodillas tocando la grava, el corazón latiendo a todo, escuchando los latidos como tambores, ¿verdad? Queriendo que se callaran y escuchando, creyendo que se oyen más allá. Todos sabemos lo que es querer estar callados y que cualquier movimiento hace que la ropa suene, que el pantalón suene, que la respiración se escuche mucho y que nosotros queremos callar, ¿verdad? Y escuchaba que las personas, que eran 3, estábamos en una especie de un terreno, pues como el tamaño de un campo de fútbol. Yo, como les digo, atrás del contenedor de basura, ellos del otro lado, y otro del otro lado del terreno, el de mero allá, que vendría siendo como el líder o el jefe, pues el líder, les decía, están por acá, y los 2 que están acá, uno de ellos decía, está atrás del contenedor. Y bueno, ahí estaba yo hincado, oía yo las pisadas de ellos en la grava, oía cómo se movían, y ahí estaba yo en la oscuridad, frío, de noche, sin luna, ¿verdad? De repente ya escucho que se van yendo las pisadas y creo que están ya de aquel lado, o me doy cuenta que están ya de aquel lado donde terminaba el terreno y daba vuelta una calle por ahí. Y pues empiezo yo a pararme, mis ojos ya se empiezan a ver fuera de la oscuridad y me levanto, me empiezo a asomar por arriba del contenedor y ya no veo a nadie. Y pienso, bueno, pues aquí es donde tengo que salir. Como les platico más o menos el tamaño de un campo de fútbol, gracias, perdón, del tamaño del campo de fútbol, salgo yo de este lado, a la mitad había una reja que era donde pues había que llegar, era la entrada al terreno empiezo a correr, me levanto y empiezo a... Mis zapatos se resbalan en la grava, me caigo y en la caída pues le pego al contenedor de basura y pues hace un ruidazo. Escucho de aquí a lo que inmediatamente alguien grita, allá está, te dije que allá estaba, y escucho que vienen corriendo, me levanto, empiezo a correr y pues venimos ellos de aquel lado, yo de este lado, y vamos hacia la puerta, hacia la reja en la que tenemos que ganar, y vamos más o menos a la misma distancia, en el mismo ángulo. Y íbamos corriendo, a pesar de la oscuridad y la distancia, alcanzas a ver los ojos y la expresión de la gente, y los ves, y vas corriendo, y ves como en las películas y como en las series, que ahora siempre te lo ponen como una sátira, esa música de carros de fuego. No sé si recuerdan una película de los 80 donde van corriendo, ahora lo utilizan de sátira. Los ves, vas corriendo, te sientes pues como en eso, como en una película, como en cámara lenta. Pues al final alcanzo yo a llegar antes que ellos, alcanzo la reja, toco, todavía los veo a los ojos y les digo, 1, 2, 3 por mí y por todos mis amigos. Estábamos jugando a las escondidas, ¿verdad? Cuando era uno niño, el juego de las escondidas que todos conocimos y que todos jugamos. Es la manera de tratar de abrir esto, que me dieron muy poco tiempo para abrirlo, no sabía cómo manejarlo, no sabía cómo acomodarlo con 12 temas de la comunicación, pero bueno, fue la manera en que más o menos tenía algo yo conocido y que traté de acomodarlo, que más adelante voy a tratar de cerrarlo con el final. Igual el juego de las escondidas lo jugábamos siempre en el rancho de los primos,
en el Club de Leones, en mi caso, ahí en mi casa, la Huerta de la Alameda, en el centro de la ciudad, en la escuela, en Fátima, ahí abajo donde ahorita están las criptas, casi lo tumbamos ahí en alguna ocasión cuando todavía estaba sembrado, con mis primos, con mis hermanos, con los compañeros de la escuela, con los compañeros del equipo de fútbol, con los hijos de los colegas de mi papá, con mucha gente en muchas partes, y siempre la cuestión era salvar a los que se convertían en tus amigos en ese juego. Al final todos eran amigos, fueran hermanos, primos, desconocidos, eran amigos, y pues se trataba de llegar a salvar a tus amigos. Pero bueno, vuelvo más tarde con la segunda parte de esta pequeña historia para tratar de cerrar mi participación. Bueno, entrando un poquito en materia, dentro de este docenario devocional que tenemos aquí en la parroquia, me tocó a mí tratar de platicar un poquito de lo que es la comunicación, tratándolo de acomodar con la cuestión aquí de los 12 apóstoles. Me fue muy difícil, la verdad. Me dedico yo a mis negocios, soy mercadotecnista, me gusta la publicidad y me dedico a la comunicación un poco también. Y bueno, traté de hacer una analogía que más o menos va de esta forma para luego tratar de amarrarlo con todo lo que vamos a querer sacar. Bueno, en mercadotecnia, en comunicación y en publicidad, espero que no se malinterprete, espero que se entienda la metáfora, la analogía, ¿verdad? Pero bueno, vamos siempre nosotros buscando en mercadotecnia un Dios llamado consumo, y tratamos de alcanzarlo por medio del mercado, y nos apoyamos en algo que yo he descubierto o he llamado como 12 apóstoles de la mercadotecnia. Son 12 apóstoles muy fáciles de identificar y que todos los van a identificar ahorita rápidamente, porque pues, empezamos siempre el año con el apóstol Año Nuevo, o principio de año, ¿verdad? Vida nueva, año nuevo, carro nuevo, año nuevo, ropa nueva, año nuevo, todo nuevo. Y eso es como empezamos siempre los mercadotecnistas con nuestro primer apóstol del año, que es Año Nuevo. En el segundo mes vamos con el Día del Amor y la Amistad, o con Cupido, ¿verdad? El mes número 3 es el Día de la Primavera, el cuarto Día del Niño, y así también vamos avanzando. El quinto apóstol del año para los mercadotecnistas, para acceder a ese Dios consumo, es Día de la Madre, uno de los mejores apóstoles en cuanto a consumo se refiere. El 6 es Día del Padre, no sé, ya se están imaginando, el 6 se confunde con el 7, por ahí con las graduaciones. El 7 se confunde con el 8 porque entran vacaciones, en el 8 también vacaciones, en el 8 también entra regreso a la escuela, o back to school, como ya nos hemos metido mucho en la cultura norteamericana. El 9 aquí en México, pues manejamos lo que es las fiestas patrias, todo el patriotismo, todo el nacionalismo, todos nos vestimos de verde, blanco y rojo. El número 10, nuestro apóstol número 10 en mercadotecnia. Antes se trató durante muchos años de meter la cuestión del Día de la Raza, o la cuestión del descubrimiento de América, y bueno, eso nunca funcionó. Se fue cambiando, y finalmente aquí en México adoptamos las usanzas también de Estados Unidos, que es Halloween, aunque aquí con mucha reticencia de la iglesia y con muchos cuestionamientos, pero son cosas diferentes del consumo y las cuestiones aquí de las iglesias. En el apóstol número 11 que manejamos era también antes el Día de Muertos, luego se utilizaba también la cuestión de la revolución, pero todo esto fue muy mal utilizado por nuestra clase política, muy manoseado. Finalmente lo dejamos también los mercadotecnistas, y pues hace algunos años nos encontramos por ahí, o creamos una cuestión llamada el Buen Fin, que pues ha resultado de alguna manera en un principio muy buena. Por ahí entre paréntesis les platico que termina por ser un espejismo, porque en 3 días de noviembre se concentra toda la demanda de septiembre, octubre, noviembre, y termina por ser un gran fracaso realmente. Pero bueno, no estamos hablando de eso. Y diciembre, bueno, pues el mejor apóstol para el consumo, que es Navidad. Es cuando cualquier vendedor puede hacer lo que quiera, es cuando todos los vendedores nos vestimos de héroe, cualquier publicista tiene una buena campaña, y bueno, es el apóstol favorito de todos por ahí en diciembre. Y tan es así, y tan el consumo está metido en nuestras culturas,
que parecería, y la gente cree, que diciembre y que la Navidad es la fecha importante de nuestra religión, cuando bueno, pues todos aquí sabemos cuál es la fecha importante y pues sabemos todos que es el domingo de resurrección. No de eso es de lo que se trata nuestra religión, más que de un nacimiento se trata de una promesa de resurrección. Así es como creo que nos lo enseñaron a muchos o como muchos lo pensamos. Pero bueno, voy a una tercera historia. Espero no revolver mucho los hilos para finalmente no poder contarlos, pero les platico de una película por ahí de Mel Gibson. Algunos la han visto. Todos pensamos luego inmediatamente en la pasión de Jesús, pero la pasión de Cristo, pero no es esa película. Hay una película por ahí de muy tranquila, muy light, se llama Lo que ellas quieren. Trata precisamente de un publicista de Chicago que tiene por ahí un accidente que lo hace despertar al siguiente día con un cierto poder de poder escuchar lo que las mujeres están pensando. Bueno, de ahí él va cambiando su vida, este tipo de patán, ¿verdad? Y de hombre muy frío, empieza a escuchar lo que las mujeres están pensando, empieza a escuchar lo que su hija piensa y de repente se convierte en un padre que escucha y que sabe entender a su hija. Por ahí se vuelve un muy buen amante, porque con su novia o su amante empieza a saber qué es lo que ella necesita, cómo lo necesita, dónde lo necesita, y pues termina por ser, en palabras de ella, el dios del sexo. En su trabajo le va igual, termina por irse comiendo a su jefa, que es una mujer, se le va adelantando en todo lo que ella va pensando. Y bueno, el asunto es que, pues como ustedes son humanos, yo veía la película y pues es imposible no ponerse uno, imaginarse en esa situación y decir, ¿qué harías con ese poder? Qué padre sería que pudiéramos escuchar lo que los demás piensan, qué padre sería poderse adelantar y saber para poderle dar a la gente lo que quiere. Resulta que meses o años más tarde me toca estar por ahí en un retiro, como los que organizan las parroquias o los movimientos en donde participamos, o donde nos invitan más bien, más que participamos. Y saliendo de ese retiro, pues me doy cuenta que salgo o salimos con ese poder. Ya saben ustedes cómo es eso, los retiros o toda esa clase de eventos se prestan mucho para que tengas una sensibilidad al final, te van acomodando, es una realidad, te van acomodando que al final tengas una sensibilidad donde puedes ver todo muy claramente. Y bueno, sale uno viendo o sintiendo que tiene poder de escuchar lo que los demás piensan. Y es algo muy fácil, porque realmente cuando guardamos silencio, cuando uno se calla y cuando uno empieza a escuchar a los demás, y ese es el primer secreto de la comunicación, uno de los dos únicos secretos de la comunicación. Cuando queremos comunicar, tenemos que escuchar. Y para escuchar a los demás solamente hay que callarnos. Y para escuchar a nuestros hijos, o para escuchar a nuestros padres, o a nuestra pareja, o a nuestros amigos, o a nuestros hermanos, solamente hay que callarnos. Y para poderles comunicar lo que les queremos comunicar, que creo que todos sabemos qué es lo que queremos comunicar, que es que nos importan, que los queremos, que estamos viendo por ellos, solamente hay que escuchar, solamente hay que quedarnos callados y tener ese poder que tenía ese personaje en esa película para escuchar, y en base a lo que escuchemos, con eso vamos a tener la mejor de las comunicaciones. Lo vemos cuando vamos al psicólogo, pues uno habla y habla y habla y habla, el psicólogo no dice nada, y al final uno termina por entender que uno dijo todo, y que todos tus problemas, y que todos tus miedos, y que todos los tenemos adentro, y no necesitamos que nos venga un psicólogo, ni un padre, ni nadie. Nosotros lo sabemos, ahí está dentro de nosotros, y nuestro interlocutor, también lo sabe. Entonces, dejar hablar a la gente, primer principio de la comunicación, escucharlos, primer principio de la comunicación, para saber lo que la gente quiere, para saber lo que los demás quieren, y pues poder actuar en ese tenor. Entre paréntesis también, pues lo hemos escuchado por allá afuera mucho, esa cuestión de los psicólogos. Todos sabemos, ¿no?, que una confesión equivale a 3 o 4 días al psicólogo, porque por lo mismo todo está dentro de nosotros y nada más es sacarlo, y con eso yo creo que agarramos un poquito más de vuelo.
Bueno, ¿dónde andaba? Bueno, con la cuestión de los apóstoles, y tratando de acomodar un poquito con la cuestión aquí del docenario, cuando aprendemos a escuchar nos vamos convirtiendo un poquito en el apóstol número 12 que entra a ser el apóstol 12 Matías por la cuestión de Judas, que deja de ser apóstol porque él deserta, ¿verdad? Algo así es lo que entiendo que es. Y bueno, nos toca un poquito, creo, a nosotros entrar en esa comunicación con los demás. Si hemos tratado o si hemos podido entender más o menos de qué se trata nuestra religión, de cuál es la promesa de nuestra religión, ¿verdad? Y qué es lo que seguramente quisiéramos platicarle a los demás, y qué es lo que toda la gente está esperando. Todos los humanos somos iguales. Insisto en que no estamos, no buscamos la salud por la salud, ni el dinero por el dinero. Todo lo buscamos porque hay algo más atrás, y eso es lo que precisamente nos regala nuestra religión, o nos da nuestra religión. Creo que me fui muy rápido, les ofrezco una disculpa porque no estaba muy preparado para este tema, y bueno, quiero cerrar nada más con la segunda parte de esa historia que les contaba en un principio. Años más tarde, ya siendo adulto, estaba pues en una situación similar, vamos a decir, de noche, en la oscuridad, igual hincado, pero estaba aquí en la parroquia, en una de las bancas, sin saber qué hacer, sin saber cómo actuar, con mucha ignorancia de mi parte, y la ignorancia siempre vestido, siempre disfrazada de torpeza, ¿no? Pues sin saber cómo comunicarme con Dios, sin saber cómo decirle lo que buscaba, sin saberle cómo pedirle lo que quería, sin saber cómo confesarme mis culpas o mis errores. Y pues repentinamente sentí, estando solo ahí, no sé, la intención de levantarme, de pararme. Me salí de las bancas, me fui caminando, subí los escalones, rodeé por ahí el altar y llegué al final del templo, donde está por ahí, como en todos los templos, la figura de Cristo, que en algunos casos es de alabastro, otras veces es de madera, no sé, de metal, de pasta, pues de muchos materiales, siempre por fuera cubierto de muchos materiales, pero siempre, y a pesar de lo que digan otras corrientes o religiones, siempre rellenos de mística, ¿verdad? Llegué hasta donde estaba el Cristo crucificado, y cuando volteo a verlo me parece ya la promesa de nuestra religión, Jesús resucitado. Más que un Cristo crucificado, me pareció ya un Jesús resucitado. Y después de muchos años de no saber cómo comunicarme yo con el Señor, de cómo comunicarme en nuestra religión con nuestro Dios o con nuestro vehículo hacia Dios, pues salió la otra forma de comunicación, la segunda parte muy importante de la comunicación, que es comunicar, decir lo que tenemos que decir claramente, sin rodeos, sin buscarle mucho, y con lo que simplemente salga de nuestro corazón. Después de tanto tiempo de tratar de buscar cómo comunicarme, qué decirle, de no saber, simplemente tocándolo, lo que me salió fue, creo que, la oración más sincera y más pura que pudo haber salido de mi vida, que fue de tocarlo y decir: 1, 2, 3 por mí y por todos mis amigos, para que seamos salvados. Que creo que es la promesa de nuestra religión, la salvación, la resurrección, y pues nada como ser directos en eso. Muchas gracias y una disculpa por la premura. Bien, pues le agradecemos al licenciado Elizondo esta charla que nos ha compartido, con un agradecimiento, un recuerdo de nuestra parroquia. Le agradecemos mucho, licenciado.